Es una de nuestras misiones como institución educativa, formar de manera igual, en igualdad de oportunidades de desarrollo profesional, tanto a jóvenes, mujeres como hombres. Sabemos también y reconocemos la importancia de la familia como centro de la sociedad, y en ese sentido se va a presentar también un estudio sobre la influencia de los matrimonios colectivos que la universidad realiza año con año, y así se van a ir presentando a lo largo de las jornadas diferentes proyectos de investigación nuestros y externos que le dan esas soluciones o posibles soluciones a necesidades que la sociedad nos presenta. Vamos a tener un día en donde enfrentamos, por ejemplo, necesidades propias de la institución, equipamientos de laboratorios, pero también nos vamos al externo y vemos soluciones para problemáticas educativas, ambientales, productivas, de consumo. Es decir, esta semana para la USO es una semana realmente importante porque nos permite, en primer lugar, visibilizar nuestro trabajo de investigación, nuestros aportes. Ustedes mismos forman parte de, ustedes como estudiantes y ustedes como personal académico forman parte de ese bien hacer. Ustedes mismos, estudiantes, van a tener la posibilidad de participar en, no sé si va a ser conversatorio, en donde desde cada facultad vamos a poder conocer las investigaciones de cátedra, por ejemplo. Entonces, realmente yo auguro éxitos en esta jornada. Espero que cada uno de ustedes reconozca y sepa identificar el papel que cada quien puede jugar en el desarrollo de estas actividades, porque para eso formamos en la universidad, para formar mentes críticas que observen realidades y planteen soluciones a partir de la formación de cada uno de ustedes. Así que muchas gracias por estar acá. Sean bienvenidos a la Universidad de Sonsonate. Todos ustedes forman parte de ella. Y sean bienvenidos a este Congreso de Investigación de la USO. Muchas gracias y agradecer a los organizadores de esta semana. Gracias. Bien, continuamos y es momento de presentarles también los detalles de la programación de esta Semana de Investigación 2024. Para ello, pido que el maestro Neri Herrera pueda pasar y nos comente acerca de lo que es esa Semana de Investigación denominada La Ciencia al Servicio del Desarrollo Sostenible. Tengan buenos días. ¿Cómo les va, jóvenes? ¿A qué vienen a la universidad ustedes? A aprender. Ajá. ¿A qué más? A pasear. Así vamos creciendo. ¿Saben ustedes que una universidad, un estudiante tiene que desarrollarse en 3 funciones? La docencia es la que principalmente ustedes trabajan. Proyección social, que hoy estamos llamando que es vinculación, y la investigación, que es lo que nos reúne acá. ¿Se recuerdan ustedes qué sucedía el año pasado por estas fechas? Si estaban en bachillerato o estaban en la universidad, ¿qué sucedió? ¿No se recuerdan que se cerraron por las lluvias? Entonces, el año pasado comenzamos con esta semana de investigaciones en uso. Entonces, la rectora nos decía, no podemos. Entonces, nos sentamos acá y transmitimos de esa forma. Solito los primeros
3 días, 3, 4 días, aquí estuvimos solitos, sentados, transmitiendo. Porque lo que nos interesa, como lo mencionaba nuestra rectora, es que conozcamos lo que sucede en materia de investigación en nuestra universidad. Acá va a estar sentado un grupo de estudiantes en esta semana, hablando, compartiendo temas relacionados a la investigación. Son estudiantes de 5º año. Puede ser que ustedes en 5º año, alguno de ustedes esté acá exponiendo, compartiendo con sus compañeros. Fíjense que hemos hecho el esfuerzo de tener una semana donde vamos a tener académicos institucionales. La rectora ya les mencionaba, vamos a tener 10 exposiciones de investigadores nuestros. Profesores de ustedes van a estar exponiendo sus investigaciones. 10. Vamos a tener el grupo de estudiantes que va a compartir con ustedes. Vamos a atraer a ¿cuántas instituciones de educación superior hay en Sonsonate? Vamos a ver. Le vamos a hacer promoción. ¿Cuántas son? Hay una más. ¿Mencionen? ESFE, ajá. La UMA, la UNAP y nosotros. Aquí van a estar sentadas las 4 instituciones conversando sobre temas de investigación. O sea, es lo que nos crece. Y pues dice la rectora, no hagamos promoción. Pero es que tenemos que vincularnos y esto es parte de. Entonces, la USO está dando esos pasos para abrirse y poder tener académicos acá que les vengan a exponer a ustedes lo que tenemos que hacer por nuestro país. Y vamos a tener una serie de videoconferencias que vamos a estar compartiéndolas, donde vamos a hacer un recorrido. Hoy va a estar una costarricense. Bienvenido, doctor. Después de mi participación, iría el doctor Pedro Ticas de la Universidad Pedagógica de El Salvador. Entonces, hoy vamos a iniciar con una costarricense, video grabada. Vamos a tener un congreso internacional donde vamos a tener una ponencia. ¿Cuál es de los países más avanzados del planeta, según nos cuenta? Tiene que estar en Asia. Una isla. Comienza con J. Japón, ¿no? Fíjense, vamos a tener una conferencia de una investigadora japonesa salvadoreña. De allí nos vamos a México. Nos trasladamos a Ecuador y vamos a Panamá. Y el viernes que cerremos, tenemos España y Colombia. Esa es la oportunidad que tenemos cuando nos abrimos en temas de investigación. Esperamos, hoy como vamos avanzando, que poco a poco, pues, esta gente que la tenemos virtual, en cierto momento la podamos trasladar de forma física. Los procesos así inician y hoy la tecnología que nos los permite, vamos a estar en esta semana compartiendo con nuestra comunidad de forma directa y transmitiendo en nuestras redes. La idea es llegar a más población, para que sepan cómo se manejan estos temas. Entonces damos por abierta la semana de investigación y nos vamos a estar viendo. Y Dios los bendiga y continuamos con nuestra agenda. A continuación, daremos paso a un tema fundamental en esta jornada, y es la importancia de la producción científica en la sociedad. Sin duda, la ciencia nos brinda respuestas, pero también nos impulsa al progreso. Es por ello que tenemos el honor de contar con la participación de Pedro Ticas, quien tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma de México.
una maestría en antropología urbana y la licenciatura en antropología social, en ambas en EAN en México. Con amplia experiencia en la gestión del desarrollo de proyección e investigación. En la actualidad es investigador de la Universidad Pedagógica de El Salvador. Doctor Ticas, los micrófonos son suyos. Buenos días, ¿cómo están? Les ofrezco mis disculpas por llegar tarde, ¿eh? De veras, les digo un tráfico que, bueno, no tienen idea. Sí, o pues mejor acá, ¿no? No. Bueno, muchas gracias, muy amables por la invitación. Maestro Neri, muy amable por la invitación. Señora rectora, muy amable. Bueno, siempre es un gusto conversar con todos, ¿verdad? Es un poquito sobre el asunto de la investigación y cómo la investigación es importantísima para el conocimiento, vista la investigación como conocimiento mismo, ¿no? Los actos de la investigación son diversos, son distintos. Cuando aplicamos un instrumento, cuando acudimos a una revisión bibliográfica, cuando observamos la realidad, son actos de la investigación que son importantes, pero en mi opinión, la investigación como tal es conocimiento. Quiere decir que cuando leemos, por ejemplo, para una sesión, para una clase, para un tema, para una asignatura, estamos haciendo investigación. No es el acto de ir a un lugar, es el hecho de conocer. Porque el conocimiento así se forma, ¿verdad? Son dos componentes del conocimiento, del pensamiento científico, que está definido por dos grandes tipos de conocimiento. El conocimiento común, que es el que cotidianamente vivimos, desarrollamos, conversamos, y el conocimiento teórico. Los dos entonces forman parte del conocimiento científico. Y hoy el maestro Neri me ha hecho favor de invitarme a platicarles un poquito, pero muy brevemente, sobre la importancia que tiene la investigación científica o la ciencia como tal en la sociedad, es decir, de qué manera la ciencia contribuye al desarrollo de la sociedad. Esto es importante porque de pronto pensamos que la ciencia es un hecho aislado de nuestra cotidianidad, es decir, de lo que hacemos cotidianamente. Y la ciencia, en principio de cuentas, todo lo que les voy a platicar es mi opinión, ¿verdad? Es lo que yo creo sobre la investigación y la ciencia. Entonces, la ciencia, en última instancia, es una construcción permanente. Es decir, la construimos en la medida en la que vamos construyendo conocimiento, y ese conocimiento lo vamos verificando, contrastando, contraponiendo con la realidad en la que vivimos. Y entonces construimos ciencia. La ciencia no está determinada en un solo y único papel, ¿no? O en un solo y único libro. Es una construcción. Imaginen ustedes cuántos años han pasado, cuántos siglos han pasado, que hasta la fecha todavía leemos a Platón, a Aristóteles, a los clásicos, ¿no? A Heródoto, ¿no? A Tucídides, es decir, a los clásicos del pensamiento de la Ilustración, por ejemplo, en el siglo XVII. Y todavía lo leemos, y es importante porque son las bases para el conocimiento. Eso significa entonces que ha pasado todos estos años, todos estos siglos, para que lo que estas personas, los precursores, dijeron, hablaron o pensaron o expusieron sobre el conocimiento, pueda ser o haya sido verificado. Entonces, las cosas el pensamiento no lo verificamos de manera inmediata, porque eso sería antojadizo, ¿no? Cada quien entonces entendería que verifica la ciencia de manera inmediata, y eso no puede ser así. No puede. Es solamente el transcurso del tiempo y de los años los que nos permiten en realidad saber si hemos atinado o no le hemos atinado a las cosas. Y por ello en la sociedad entonces es una construcción permanente. Por ello en la sociedad la única manera en la que tenemos de verificar lo que creamos, lo que pensamos, lo que producimos, desde el punto de vista del pensamiento, del conocimiento, lleva sus años.
¿cierto? Debemos constatar con el tiempo. A veces, de acuerdo al tipo de sociedades, las cosas se nos pueden presentar o los aportes, la producción que nosotros tengamos, se nos pueden presentar de manera casi inmediata, pero se debe precisamente al fenómeno que abordamos. Entonces la respuesta será inmediata. Para ello, por ejemplo, existen, como ustedes saben, las ciencias aplicadas, ¿no? Que tienen y trabajan sobre la base de un método experimental. Es decir, es un método en el que verificamos, certificamos de manera inmediata lo que estamos produciendo. Pero eso se refiere a las ciencias aplicadas. Ese es el espacio de las ciencias aplicadas. Pero cuando tratamos con ciencias básicas, con ciencias del pensamiento teórico, entonces la conducta o el comportamiento es distinto. Porque esto solo en la sociedad nadie puede jugar a morirse de hambre, ¿cierto? No puede experimentar eso. Nadie puede experimentar a no tomar agua, aunque sea una vez al día, ¿cierto? Es decir, en lo social el pensamiento trasciende y transcurre de muy distinta manera. No podemos sujetar las ciencias aplicadas a las ciencias sociales ni viceversa, porque tienen un método distinto. Porque la experimentación se produce precisamente en las ciencias aplicadas y es parte de su lógica, porque así debe ser, ¿no? Cuando hablamos de ciencias de la naturaleza, por ejemplo. Entonces sí podemos, en química, en física, podemos experimentar, pero en ciencias sociales es un poco más complicado. O un ingeniero, constructor, no puede experimentar, a ver si poniéndole cierto tipo de elementos, ¿verdad?, a su construcción, o de recursos a su construcción, el asunto se va a caer o no. Tiene que estar seguro, ¿no? O quien construye un puente debe estar seguro que lo está haciendo bien y que tiene un tiempo de vida. Por tanto, entonces no puede experimentar. Así sucede entonces en las ciencias sociales. Tratamos, construimos, pensamos, producimos, desarrollamos ciertas formas de pensamiento que solo el tiempo nos dice o nos niega la razón o nos da la razón. Y por eso hay un sentido crítico. Y por eso en la sociedad la producción la vemos de distintas formas. Pero no pretendamos entonces que las ciencias tengan el mismo comportamiento en todo. No es posible. Eso de entrada no es posible, ¿no? Incluso en ciencias sociales podemos, de acuerdo al tipo de sociedad que analizamos o al fenómeno que analizamos, podemos verificar si el asunto realmente es así, posiblemente en mediano tiempo. Posiblemente, porque eso depende de las condiciones del fenómeno que abordamos. Es decir, eso depende de las condiciones de la realidad que abordamos. Si la realidad nos genera, nos proporciona la oportunidad para verificar y constatar que lo que nosotros decimos, estamos pensando, estamos produciendo, es posible, es viable, es aplicable, pues entonces así se va a producir el pensamiento. Entonces tendremos una respuesta de la realidad de manera inmediata. Pero una cosa es que la realidad nos habla y otra cosa es que nosotros impongamos nuestro pensamiento a la realidad, porque entonces la estamos condicionando, ¿no? Es como cuando hacemos una pregunta en un instrumento en el que ya sabemos la respuesta. Y entonces las opciones de respuesta son muy pocas porque buscamos en primera instancia satisfacer nuestra necesidad de investigador. Y es normal, así es. Así es porque apenas estamos conociendo el fenómeno que estamos tratando. Y cuando digo que apenas lo estamos conociendo, nos referimos, o me refiero precisamente a que las cosas nunca terminan de conocerse y siempre se construyen, siempre. Porque las cosas son dinámicas, porque es como la vida misma, ¿no? Aunque creamos que hacemos la rutina de todos los días, hacemos lo mismo, no es igual. Nunca es igual, porque entonces no habría historia. Habría una metahistoria, es decir, un final de la historia de la humanidad, y no es así, ¿cierto? Entonces quiere decir que estamos construyendo permanentemente. Por ello, cuando tratamos este tipo de saberes,
de conocimiento nos referimos al conocimiento común, el que se halla en la sociedad, y al conocimiento científico, que es nuestra labor. ¿Ustedes estudian? ¿De qué carreras hay? Administración, ingeniería industrial, ¿verdad? Ajá. ¿Alguna otra? Ciencias jurídicas. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿quiénes son de ciencias jurídicas? Nadie. Solo tú. ¿Mercadeo? Solo una vino. Caramba. ¿Y los que están allá de qué son? ¿Ingeniería eléctrica? Híjole. Bueno, vamos a ver cómo acomodamos un poquito el palabrerío. ¿Hasta qué horas tengo, maestro Mary? Para no pasarme, porque, ¿hasta las 10? Bueno, porque que comienzo a hablar, ya nadie me detiene, ¿no? Bueno, muy bien, les voy a platicar muy rápidamente, igual les digo, es lo que mi opinión sobre el tema de cómo las ciencias contribuyen al desarrollo de la sociedad. Bueno, de entrada ustedes saben que todo, y lo que decía al principio, todo lo que construimos desde el punto de vista científico, y por eso estudiamos, ¿verdad? Y así ha sido siempre en la historia de la evolución social, el desarrollo del pensamiento de la humanidad, así ha sido siempre. ¿Estudiamos para qué? Siempre hay un para qué y hay un por qué, ¿no? Entonces estudiamos para que la sociedad se transforme. Y estudiamos porque también necesitamos estudiar para vivir mejor, ¿cierto? Pero bueno, en esa dicotomía, es decir, en esas dos formas de entender las cosas y de ver las cosas, surgen varias preguntas. ¿Cuál es el papel de la universidad en el pensamiento de la sociedad? ¿Creen ustedes que la universidad únicamente está para formarnos desde el punto de vista técnico? ¿O hay otro elemento que también nos provee la universidad que va más allá de los aspectos técnicos, académicos o a veces academicistas, ¿verdad?, de la formación? ¿Qué más puede haber? ¿Cuál es el propósito real de la universidad? ¿Por qué existen las universidades? ¿Alguien? Así, a simple vista, lo que pensamos. ¿Por qué existe una universidad? Bueno, existe porque las sociedades requieren del proceso de conocimiento científico. En el sentido, decía, que la ciencia se va formando poco a poco, se va generando poco a poco. Por ello, la universidad tiene como fundamento sus propios inicios, ¿verdad? Desde la primera universidad del siglo XVI, ¿no? 1500, mediados del siglo XV más bien, cuando surge el primer modelo universitario en Europa, en Italia. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, nosotros en primer término respondemos a un principio humanista. La universidad tiene como base un principio humanista porque trata con seres humanos, ¿cierto? Entonces la universidad se ha acomodado de acuerdo al cambio que las sociedades han provisto, pero también las sociedades han generado cambios en las universidades. Y entonces nos encontramos con, de pronto puede haber un problema en el que podamos o pensemos que la universidad se puede convertir en una especie como de empresa, ¿no? Lo cierto es que no es una empresa. Por eso la universidad no puede o no debe asumir esa condición. Y hasta donde yo entiendo no la asume, ¿no? Y por eso los estudiantes no pueden verse como parte de una empresa. La universidad es la instancia humana en la que nos desarrollamos. Porque la formación académica tiene un espíritu humanista. Porque esa es la historia de la formación académica. Esa es la historia del pensamiento
humanístico. Entonces quiere decir que la universidad asume ciertas condiciones en el desarrollo mismo de la sociedad. Y entonces partimos de la idea de la articulación de tres grandes componentes: universidad, Estado y sociedad. Pero surge en medio de ellos el concepto de empresa. Y de acuerdo a los cambios que hay en la sociedad, de pronto creemos que las empresas deben sustituir el pensamiento humanístico. Y no puede ser así. Porque las empresas son producto del conocimiento. Y el conocimiento es producto de la universidad. La universidad es producto de la sociedad y la sociedad es producto de la universidad. La manera en la que tenemos, al menos en mi opinión, de evaluar qué tanto una universidad produce en la sociedad, es la misma sociedad. No está referida a las calificaciones o a los premios únicamente que un estudiante o que un grupo obtiene, o el título que una persona obtiene. Es en la sociedad en donde se mide el impacto de la universidad. Así lo he considerado y he expuesto siempre. Queremos entonces que la universidad participe en el cambio de la sociedad, tenemos que verlo en la sociedad. En tanto entonces, los estudiantes que se gradúan de una universidad con un pensamiento propio, con identidad propia, responden a un principio de identidad y de filosofía, y la filosofía es humanística. Entonces vamos tratando los cambios en la sociedad no únicamente por los cambios tecnológicos. Lo tecnológico es progreso, no es desarrollo. Una sociedad puede estar muy enormemente tecnologizada y su sociedad, es decir, su gente, su población, puede estar en más claro rezago social. Y esto está demostrado históricamente. Fíjense ustedes el mundo europeo. Mientras los ingleses vivían todavía en cuevas, los mayas simultánea o paralelamente ya estudiaban los astros, ya tenían centros de observatorio, ya tenían toda una sociedad desarrollada, organizada, estructurada. Había una estructura social en la que había un lenguaje común, una forma económica común, una ideología, religión, en fin, todo lo necesario de la organización social. Y en ese momento, simultáneamente, los ingleses, que ahora parecen ser de los más avanzados, ¿verdad?, o autodenominados como los países del primer mundo, todavía vivían en cuevas. ¿Qué significa eso? Que todavía estaban en la fase primaria homínida, ¿verdad? Es decir, en la fase de recolección, ¿cierto? O a lo sumo en la fase de la caza. Mientras los mayas ya observaban los astros. Los egipcios conocieron el cero 300 años después de los mayas. 3 siglos. Entonces, ¿quién inventó el cero? ¿Quién es más avanzado que quién? Y de eso debemos estar orgullosos, ¿cierto? Porque tenemos un pasado, una línea directa del mundo primitivo. Eso nos hace fuertes, sin mezcla. Eso en el árbol genealógico es sumamente fuerte, y eso es lo que el mundo occidental como tal nunca nos va a perdonar, que nosotros sí tenemos un pasado primitivo. Y hay que estar orgullosos de eso, porque quiere decir que ha habido un proceso de avance. Pero les decía, el mundo tecnológico es el mundo del progreso, y eso llegará según las condiciones o las decisiones de las sociedades. El mundo del desarrollo en la sociedad es el mundo que impone la universidad. Es el mundo al que contribuye la universidad. ¿Y cuál es el mundo de desarrollo? La sociedad desarrollada. Es decir, una sociedad que se organice, una sociedad que produzca, una sociedad que se articule de acuerdo a sus propias necesidades e intereses. Por eso, cuando tenemos un choque violento entre la tecnología y el desarrollo social,
Entonces surgen los problemas, ¿no? Sociales, porque la sociedad no va al mismo ritmo que la tecnología. La tecnología corre más porque son intereses económicos. Y además, a ciertos países la tecnología nos llega 500 años después, ¿no? Y total, nunca alcanzamos a los países llamados autodesarrollados, ¿verdad? Nunca los vamos a alcanzar. Y yo siempre traigo a cuenta esto. Primero nos decían los países del tercer mundo, ¿cierto? Luego nos dijeron, porque como nos enojamos, entonces nos dijeron los países subdesarrollados. Ya subimos un poquito. Ya no somos del tercer mundo. Aunque como decía Cantinflas, más parecemos del otro mundo, ¿no? ¿Cierto? Pero luego nos dijeron, como no nos gustó el mundo ese, que nos dijeran subdesarrollados, nos pusieron ahora países en vías de desarrollo. Otro nombre. Luego nos llamaron subculturas, porque las culturas verdaderas son las culturas griegas o grecorromanas, ¿verdad? Toda la historia que nos han contado, que no es así. No es así. La historia que nos han montado, la historia que nos han contado es la historia de los países ricos, que nos han hecho creer que el origen de la humanidad y de la cultura estaba por allá en el mundo europeo, pero no es cierto. Los olmecas datan de 30,000 años antes de Cristo. Los olmecas, la primera gran civilización del mundo mesoamericano. Entonces, ¿quién es más antiguo que quién? Y vean ustedes han visto las estelas, las piedras como con forma de cara, ¿verdad? ¿Las conocen? Bueno, eso es lo que hacían los olmecas. Y los olmecas dividir las aguas de un mismo afluente, las aguas sucias de las aguas negras, de las aguas limpias, sin necesidad de tubería, ¿no? Como hoy. Entonces, vean ustedes que el desarrollo de la sociedad va de la mano o debe ir de la mano con el mundo tecnológico. ¿Quién nos produce entonces la universidad? Ese pensamiento. Ahora bien, ¿quién está pasando? Sí, me hace el favor la próxima. Yo quiero aprovecharme del espacio que me conceden, ¿verdad? Para presentarles una propuesta que he trabajado durante algunos años sobre la relación o lo que yo llamo la articulación entre la universidad, la empresa y el Estado, entendiendo que el Estado somos todos, pero que normalmente se atribuye a la relación universidad, empresa, gobierno, ¿verdad? Bueno, ¿esto por qué? Porque son tres entidades que posibilitan el quehacer de la universidad. La producción es importante en primer término porque nos ayuda a nosotros mismos a formarnos. Ese es el primer principio. Me refiero a la producción científica, ¿verdad? La producción teórica. En segundo lugar, ustedes saben, en el caso, de acuerdo al tipo de ciencia que se produzca, en el caso de la salud, por ejemplo, en el caso de las ciencias naturales, en el caso de las ciencias exactas, etcétera, etcétera, contribuyen desde luego de manera efectiva y rápida a cualquier tipo de invención o satisfacen cualquier tipo de necesidad, porque ese es su trabajo, esa es su labor, ¿no? O ustedes podrán decir, bueno, ¿y la administración cómo contribuye? ¿Y el derecho cómo contribuye? Bueno, toda la ciencia, aunque se diga de pronto que es neutral la ciencia, que no tiene pensamiento propio, lo cierto es que sí lo tiene, porque toda ciencia requiere de un método. Y el método es lo que determina la orientación del trabajo. ¿Cómo voy a desarrollar o cómo voy a realizar mi trabajo de investigación? Se sostiene sobre la base del método. El método entonces constituye la esencia misma de la investigación. Y ustedes saben, no debemos confundir método con metodología, ¿verdad? La metodología es cómo hacemos las cosas. El método es pensamiento, es teoría.
Por ello es que necesitamos un cuerpo teórico lo suficientemente vasto cada vez que vamos a hacer una investigación, tener pues el conocimiento cuando menos mínimo de lo que estamos trabajando para poder aplicar o decidir qué método vamos a aplicar. Y de acuerdo a ese método, entonces definimos los procesos metodológicos que no deben ser mecánicos, ¿verdad? Sino que deben ajustarse, apropiarse a la realidad que estudiamos, que queremos conocer, para que esa metodología sea mucho más efectiva. De lo contrario, estaremos obligando nosotros a comportarse al fenómeno de la manera que nosotros como investigadores queremos y no como el fenómeno mismo debe expresarse o se expresa. Así que entonces en esa relación podríamos decir, bueno, entonces, ¿cómo logramos que haya un vínculo si este es el todo social? Es decir, la sociedad no es una abstracción en tanto observemos de quiénes la conforman. Ese es un tema de método, que Marx señala en el método de la crítica de la economía política. Es decir, la sociedad no puede entenderse si no entendemos, si no conocemos las partes de las que está formada la sociedad. Y cuando decimos sociedad no nos referimos únicamente a la macro sociedad. Una sociedad pueden ser 3, 2 personas, una familia. Es decir, ¿por qué? Porque es producto de la sociedad y porque además esta familia es la que constituye ese todo dentro de la sociedad. Y entonces vamos a entender por ahora de manera general que los 3 componentes, tanto la universidad, la empresa como el Estado, entendiéndonos a todos, somos parte de la sociedad. Todos somos parte de la sociedad. Todo lo que se haya vinculado con el ser humano, sea producto del ser humano, es parte de la sociedad. Todo, porque es producción humana. ¿Me explico? Porque de lo contrario entonces no sería como pensar en algo que no existe, ¿no? Y pues evidentemente no podríamos entonces construir un todo. Bien, el modelo parte de lo que yo llamo la triple alianza, es decir, de conjuntar la universidad como expresión máxima del pensamiento, ¿verdad?, académico, la empresa como un receptor de ese pensamiento académico y la sociedad como un beneficiario de ese pensamiento académico. Pero al final todo es un todo, ¿no? Construimos un todo y las partes de ese todo, en el caso que yo les propongo, comprenden estos 3 entidades. Y refiero a estas 3 entidades en el sentido del territorio, es decir, de cómo desde una transformación que hacemos cuando reparamos una escoba, un trapeador, una ventana, etcétera, etcétera, estamos transformando la sociedad. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver porque simple y sencillamente es parte de la actividad humana, porque la actividad humana es producción. Porque solo el ser humano es capaz de producir riqueza, solo el ser humano es capaz de transformar, no hay nadie más, ¿cierto? Por lo menos hasta ahorita. Y aún las máquinas más avanzadas requieren de un comando o de un dato, de un código que lo ha puesto un ser humano. Entonces, quiere decir que necesitamos trabajar tanto las particularidades como las singularidades de ese pequeño territorio. Y ahí estamos transformando, porque las transformaciones no aparecen únicamente de lo macro. Lo macro es expresión de lo micro. Lo que sucede en lo macro, en la economía, en educación, en salud, etcétera, es decir, en toda la sociedad, es una expresión de lo que está sucediendo en un pequeño grupo, o de cómo un pequeño grupo lo está organizando, o de lo que un pequeño grupo está decidiendo. Entonces, la vida que tenemos en nuestras unidades familiares es producto de lo que cada uno hace. Esa es la expresión micro en el caso de la familia. Estas 2 formas son las que configuran lo que llamo el pensamiento científico, que está definido, en realidad, decía, por esos tipos de ciencia, por esos distintos tipos de ciencia que construimos.
Y recuerden esto, al menos en mi opinión, ¿no? Cada vez que ustedes leen, aunque sea 2 líneas, 3 líneas o una página de un libro, están haciendo investigación. Porque es conocimiento, la investigación es conocimiento. Por eso siempre he planteado que debemos formar investigadores docentes y no docentes investigadores. Es decir, el docente debe tener innato, por naturaleza de su propia formación intelectual o académica, la investigación. Entonces, si formamos investigadores docentes, es decir, investigadores que puedan aplicar su conocimiento a la docencia, es distinto el rumbo. Que si formamos docentes en investigación, porque entonces el docente, la investigación se convierte en un trabajo, ¿no? Una tarea. En tanto, el docente sepa que cada vez que está leyendo y que está transmitiendo conocimiento, está haciendo ciencia, porque está llenando de conocimiento el cerebro de los demás y del mismo, entonces la relación es distinta en materia de producción y entonces el docente produce más, porque es un investigador como tal. Terminado ese componente, es importante entonces que pasemos al proceso de evaluación. Y en el proceso de evaluación, ¿qué evaluamos? ¿O cómo podemos evaluar lo que producimos? Bueno, simple y sencillamente, como decía al principio, lo hacemos o debemos hacerlo a través de los cambios sociales. Si la universidad forma, genera, crea académicos, intelectuales o profesionistas o científicos, eso debe ser verificable en la misma sociedad. Y entonces, ¿de qué manera el conjunto de las personas o de los estudiantes que pasó por esa universidad están ayudando, están colaborando, están generando cambios en la sociedad en donde radican? Ese es todo el kit del asunto, como dicen, ¿verdad? Es decir, si yo a través de mi estudio genero un cambio en la comunidad en donde vivo, entonces sí tengo impacto. Pero si yo, por ejemplo, si está lloviendo y yo tapo las coladeras y no apoyo a mi comunidad, por mucha universidad que yo tenga y muchos títulos que yo tenga, no se traducen en la sociedad, desde el acto más simple como ese, ¿no? Es un acto simple, muy simple. Pero si yo soy universitario o si yo soy un profesionista, pues evidentemente buscaré que mi medio inmediato, es decir, mi comunidad, mi vecino, tenga mejores condiciones, igual que yo. Y entonces sí yo veo que hay un producto en la sociedad. Y finalmente, esto nos lleva a construir esto que decía yo del método en la sociedad. Todas las sociedades tienen un método propio. Y ustedes dirán, ¿eso es una abstracción? Sí, es una abstracción, es cierto. Porque vamos de lo abstracto a lo concreto. Es decir, en un paso de ascensión, ¿verdad? Vamos conociendo más, vamos sabiendo más y entonces estamos produciendo mejor. Pero ¿cómo en la sociedad se refleja eso? Única y exclusivamente a través de las esferas de la vida. Y las esferas de la vida se van modificando en cada sociedad porque los seres humanos vamos necesitando más de nuevas cosas cada vez. Ustedes ahora como jóvenes no tienen los mismos requerimientos que tuve yo o que tuvo otra persona de mi edad o de mi generación. Ustedes demandan otras cosas y seguramente cuando ustedes sean papás, sus hijos les van a demandar otras también y así van las sociedades, avanzando y transformándose. Entonces, quiere decir que las esferas de la vida humana no pueden ser totalmente satisfechas, porque siempre habrá una necesidad más y siempre habrá una nueva necesidad que lleva precisamente a que la sociedad pueda transformarse. Bueno, con eso termino, ¿verdad? Espero haberles causado muchas dudas, que es mi propósito, ¿verdad? Y que bueno, que en algún momento, con mucho gusto, podemos conversar de nueva cuenta. Muchas gracias por la
atención y el espacio sobre todo. Gracias, joven. Muchas gracias, doctor. Definitivamente un tema de suma importancia y relevancia para esos temas. Ahora es momento de abordar uno de los pilares importantes también para el avance de la ciencia, y es la importancia de las alianzas académicas interuniversitarias. La colaboración entre instituciones no solo nos permite el intercambio de ideas, sino que potencializa también los recursos y amplía las capacidades de cada uno de los que lo realizan. Hoy tenemos el privilegio de escuchar a Ana Cristina Umaña Mata, quien tiene un doctorado en Educación y Tecnología en Nova Southern University de Florida, una licenciatura en Universidad de San Marcos y la otra en Educación UCR, en ambas en Costa Rica. Con experiencia en la gestión de la educación y la investigación científica, así como en las publicaciones. En la actualidad, ella es la coordinadora del doctorado de educación en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Para ello, daremos paso al siguiente video. Buenas tardes, un saludo fraterno desde la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Es un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Ana Cristina Umaña Mata, en la actualidad soy la coordinadora del doctorado en educación y se me ha pedido hablar sobre la importancia de la vinculación y la colaboración entre universidades. He titulado el tema Importancia de las alianzas interuniversitarias y quisiera referirme a aspectos propios de lo que he vivido en la experiencia desde el trabajo en el doctorado. Quiero hacer una reflexión importante sobre algunos elementos contextuales que nos permiten tener más fuerza para entender la importancia de lo que es la colaboración interuniversitaria. Primero, si ustedes se fijan en esta figura, tenemos una sinergia entre una serie de situaciones contextuales en Latinoamérica que estamos viviendo. Por ejemplo, aumento de la desigualdad social. Estamos teniendo brechas importantes donde tenemos aumento de la pobreza y grupos minoritarios con mayor acceso y mayor posibilidades de riqueza. Hemos tenido y tenemos en este momento un fuerte cuestionamiento a los estados-nación, crisis económica que se han acrecentado y se ha cuestionado también en este contexto a la educación. ¿Por qué? Porque dentro del marco del país o de los países, entonces se apuesta a buscar el uso de los recursos para solventar una serie de situaciones propias en el país y de índole social, y en ese momento entonces se valora siempre como uno de los elementos de punta de lanza si a la educación se le está dando demasiado presupuesto. Yo quiero ser muy respetuosa, estoy hablando de mi contexto en Costa Rica, pero he estado haciendo un estudio a nivel latinoamericano que me permite tener un acercamiento para decirles que este es un elemento que no ocurre solamente en mi país, sino que es una realidad nuestra en Latinoamérica. Además, vamos a tener en consideración que si bien es cierto ya pasó el COVID y la pandemia, hay una serie de consecuencias que nos quedaron y todavía están claramente presentes. Primero,
la incrementación de la problemática económica y la crisis, producto de muchas medidas que fue necesario tomar y que llevó a todos los países a un decrecimiento en sus economías. Y claro, por supuesto, eso trajo consigo un decrecimiento del bienestar de la población. Con la pandemia descubrimos una serie de profesiones y puestos ocupacionales que desaparecieron y otros que se fundieron, ¿verdad? El uso de la tecnología como un recurso sustantivo para el desarrollo de la actividad económica y por ende también fue en la actividad educativa, en la actividad salud y en muchos otros elementos se descubrió una serie de potencialidades. Yo trabajo en una universidad que es en educación a distancia y para nosotros el COVID no representó una crisis en tanto que tenemos una estructura tecnológica importante y desde hace más de 45 años venimos trabajando con el apoyo de tecnologías para los procesos de aprendizaje, pero eso no se da en las universidades presenciales, pero aquí fue un descubrimiento y también fue un descubrimiento para sostener las economías de los países y volvemos al punto que menciono acá, la desaparición de ciertos puestos que ya no se vieron indispensables que los tuviese una persona o la fusión de otros. Y bueno, el último punto, que es el que me estoy refiriendo, entonces la fusión, el surgimiento, la reinvención de otras opciones de profesiones, donde ahí estamos las universidades involucradas para valorar las demandas que se nos hace de la sociedad. Yo creo que estos elementos son fundamentales para entender que la colaboración entre las universidades es fundamental porque no estamos con una holgura en cuanto a recursos económicos o tecnológicos, pero sí tenemos una holgura en conocimiento que ya no se vale que sea institucional, porque además el poder usar la tecnología rompió fronteras. Y al romper fronteras y en lugar de hablar de lo local, estamos hablando, y se usará mucho el término de lo local, ya se rompieron fronteras del conocimiento. Entonces, se trata más bien de poder intercambiar y generar conocimiento u otro tipo de actividades en forma colaborativa. En síntesis, podríamos hablar que una de las grandes ventajas de la colaboración entre universidades, por supuesto que tiene que ver con un mejor aprovechamiento de los recursos que se tienen, que también ya no son tantos como se tuvieron antes de todas estas condiciones que he venido mencionando. ¿Qué se espera de las universidades? Bueno, por supuesto, son instituciones que son de prestigio para una sociedad, que constantemente tienen que estar en una revisión acorde a lo que se espera en tanto a la formación de profesionales, ¿verdad? Y en relación a sus funciones sustantivas, ¿verdad? Como son la docencia, la investigación y la extensión o comunidad. También que exista una articulación directa con su trabajo y el conocimiento de pertinencia social, es decir, las universidades se espera que estén haciendo aportes a la sociedad y no solo con profesionales, sino en investigación, en conocimiento que permita la solvencia de una serie de problemáticas sociales. Y por supuesto, que se favorezcan modelos donde la formación, la investigación, la extensión y la calidad puedan converger y no nos veamos en islas separadas. Mi presentación la he enmarcado desde las funciones sustantivas de la universidad y me permito hablar de cada una de estas funciones a partir de este momento, sobre la importancia que tienen, sobre la orientación, para dónde van y cuál es la posibilidad de esa colaboración entre universidades. En el tema de la docencia, es fundamental que las universidades empiecen a orientarse en una formación de ciudadanos que puedan tener procesos continuos de educación,
¿verdad? Según se requiera, pero no necesariamente siempre tienen que estar involucrados en la universidad. Para eso nos toca favorecer estrategias de educación para la vida. ¿Qué más recurso que la persona que se gradúe de la universidad pueda tener acceso a diversas propuestas menores como cursos formativos para poder estarse actualizando y que la universidad pueda generar o que pueda hacer en colaboración con otra universidad o que otra universidad pueda facilitar? O sea, que haya un acceso a los cursos libres. Ya hay instituciones que lo hacen solas, donde la persona puede entrar a cualquier universidad, llevar algún curso, lo gana, no le da un acceso, lo que se llaman cursos abiertos, no le da un acceso a entrar a una carrera, pero sí le da la posibilidad de un refrescamiento de conocimiento. Yo más que apostar a eso, que también me parece válido, estoy apostando a que existan cursos cortos que les permita a las personas actualizarse. Pero si tenemos alianzas entre universidades, ¿por qué no compartir algunos de esos cursos? ¿Por qué tenemos que generarlos si ya tenemos expertos en otras universidades que los han hecho y podemos compartir el conocimiento? Entonces, vamos al segundo punto. Existe una serie de oportunidades de progreso a partir del conocimiento, pero ese conocimiento es un conocimiento que si se comparte aumenta, se estanca si nos lo dejamos en el aislado. Y yo creo que la docencia no puede seguir en la línea del marco de que la persona docente esté en su nicho, del contexto de su curso, de su microclase, y pierda de vista que hay una serie de conocimientos a los cuales podría acceder esa persona como docente, pero los cuales podría brindarle a los estudiantes. Entonces también estoy hablando de compartir materiales elaborados, videos, ¿verdad? Por ejemplo, podcast, cualquier tipo de recurso tecnológico, libros digitales que puedan ser de uso libre y que puedan las universidades compartirlos con las condiciones valiosas que pueden respetarse de propiedad intelectual y otros elementos que entre las instancias se puede considerar. Yo creo que a partir de esto podemos hablar de que el conocimiento se convierte fundamentalmente en un insumo estratégico para poder seguir en ese proceso de aprendizaje. Y entonces, no en vano muchos han dicho que el conocimiento es poder, pero creo que también podríamos hablar de que las estrategias para favorecer ese conocimiento también nos permite que las personas estudiantes puedan tener un espectro amplio de dónde buscar ese conocimiento y cuál es idóneo y cuál no. Otro elemento importante es que en la docencia siempre ha habido un proceso de cómo nuestros docentes se afianzan en una identidad propia en la institución, en su país o en la región, pero creo que ahora también tenemos que abrirnos a la línea de la interculturalidad, porque tenemos la posibilidad, con el uso de la tecnología, de compartir experiencias donde nutrimos las posibilidades de aprendizaje del estudiante con las diversas posiciones y conocimientos de las personas. Por eso los procesos de internacionalización me parecen a mí fundamentales y el establecimiento de alianza donde podamos compartir personas docentes que puedan intercambiar y estar en una universidad o estar en otra, donde podamos participar en el uso de materiales, donde se pueda permitir al estudiantado que pueda llevar asignaturas de otra universidad y que exista un reconocimiento, nos permite abrir las fronteras. Si bien que estoy hablando de docencia, pero estamos hablando de recuerden que estoy desde la UNED, que la docencia es mediatizada y es para facilitar el proceso del aprendizaje. Entonces a nosotros nos favorece la posibilidad de que nuestro estudiantado tenga un intercambio y una riqueza cultural al tener tutores y mentores de nuestro país, pero de otros contextos y de otras universidades.
Otro elemento importante es que como estamos usando la tecnología, tenemos ahora mejores planificaciones, o al menos deberíamos tenerla, de lo que tiene que ver con la planificación académica, horarios y gestión. Eso que nos permite lo que estoy haciendo hoy, poder generar una grabación para que la puedan ver en otro momento de forma diferida, un grupo de estudiantes, de funcionarios o de personas interesadas, pero al tener esta posibilidad tecnológica y si tenemos alianzas entre instituciones, podemos tener docentes en diferentes continentes que puedan estar intercambiando con el estudiantado y no tenemos que traerlos al país. Yo les puedo contar que la experiencia en el doctorado tenemos un 40% de los profesores que son de otros países y estando nosotros en Centroamérica tenemos profesores en España, profesores en Argentina, profesores en Uruguay que tienen diferentes horarios y diferentes condiciones, pero nos ha permitido la tecnología poder hacer esos intercambios. Ahora, estos docentes de los que yo les estoy hablando son docentes propiamente de la universidad, pero si nosotros tenemos los convenios, los marcos y las alianzas, esos docentes pueden ser de las universidades con las que estamos estableciendo este tipo de relación y pueden apoyarnos en ese proceso formativo. Incluso para las mismas personas docentes hay un gran enriquecimiento en el intercambio con colegas de otras formaciones, de otros continentes, con otro tipo de conocimiento. El uso de los tiempos no puede ser solamente para docencia, debería haber una mejor distribución para lo que son otras funciones sustantivas como la vinculación y la extensión. Entonces, el usar la tecnología y el poder contar con alianzas nos puede permitir poder participar en proyectos de investigación que muchas veces nos cuesta más, y de eso voy a hablar un poquito por el tema de los recursos y todo esto. Pero además, si yo estoy participando como docente y quiero participar en un proyecto, puedo tener la colaboración de colegas de otras latitudes que no solo me van a enriquecer en conocimiento, sino que hacemos un trabajo en conjunto. Entonces, incluso los resultados muy atinentes no son solo para una institución o un país. Pero ese cuerpo docente, ¿qué características tiene que tener? Tiene que estar en constante formación, tienen que generar propuestas de currículum mucho más integradas, tienen que estar en una línea de participación de modelos inter y ojalá transdisciplinar, donde podamos colaborar con otros docentes. El desarrollo de estrategias metodológicas innovadoras tiene que estar a la orden del día, ya tenemos que salir de la evaluación tradicional hacia una alternativa. Y por supuesto el manejo de las tecnologías de la comunicación. Y con esa visión de intercultural, es decir, salirnos del contexto meramente pequeño y nacional, ¿verdad? E incluso porque nacional puede ser hasta amplio, porque puede haber en muchas ocasiones dentro del marco de un país diferentes culturas y ni siquiera intercambiamos entre las universidades de un mismo país. Con respecto a la otra función sustantiva de la universidad, que es la investigación, es importante que este tipo de procesos se conviertan en un componente más del aprendizaje, del proceso de aprendizaje. Generalmente vemos la investigación separada. Entonces, de alguna manera no estamos promoviendo en el estudiantado ningún tipo de actividad investigativa que trascienda lo meramente del aula, que es fundamental que sí lleguemos a ese nivel. Entonces hay que pensar en el desarrollo de proyectos investigativos que puedan tener mentorías o tutorías donde contemos con el apoyo de personas expertas liderando líneas de investigación que no necesariamente tienen que estar en nuestra universidad y donde además de que el estudiantado se nutra de un proceso de formación en investigación, aporte a proyectos
de investigación en otras universidades e igual a la nuestra podrían participar otros estudiantes. Esto se puede dar en trabajos finales de graduación, en prácticas dirigidas, tesis doctorales o también en proyectos muy específicos en asignaturas, porque el desarrollo de esas habilidades es fundamental y es indispensable entonces generar espacios de aprendizaje en contexto, en investigación, que no necesariamente podemos tenerlos propiamente en una asignatura, pero sí cuando tenemos alianzas podemos involucrar e incluir al estudiantado en investigaciones y proyectos de investigación que le van a nutrir. Finalmente, para ir cerrando mi presentación, básicamente quisiera establecer como puntos en concreto, desde la docencia, la investigación y la extensión como referentes, que las alianzas entre instituciones educativas nos favorece la renovación de conocimiento, nos permite el intercambio de conocimiento entre docentes y entre estudiantes. Ahorita les voy a contar algunas experiencias que hemos tenido en el doctorado y en mi experiencia como docente. Nos permite la maximización de los recursos que tenemos y generar conocimiento que no solamente sea para una institución, sino que pueda permear a otras instituciones, dado que no podemos ya tener esos espacios tan de isla del conocimiento. Y además le favorece al estudiantado la visión de una aldea global, como dicen mucho ahora, y entender que existe un contexto mucho más amplio que el de su país o el de su universidad. En el doctorado, por ejemplo, les quiero contar algunas experiencias que hemos desarrollado. Tenemos unos seminarios donde los estudiantes van trabajando su proyecto de investigación. Entonces es muy normal pedir colaboración a docentes de otras universidades dentro del seminario, que en un momento específico, con unas guías muy puntuales, estas personas expertas le aportan a uno a este estudiante para mejorar su tema. Yo lo he hecho también para otras universidades donde participo como esa persona externa sobre un tema del cual tengo conocimiento, y eso no solo le da la visión diferente al estudiante, nos acerca para poder conversar posteriormente sobre el tema, intercambiar materiales, sino también a las personas de su universidad, a su director de tesis o a su equipo. Eso nos ayuda muchísimo. Hemos tenido también experiencias de tener evaluadores en trabajos finales de graduación o directores de tesis de otras instituciones, lo cual es un enriquecimiento para el estudiante, no solo por el conocimiento de la persona, sino ese intercambio cultural donde te vas acercando a cómo se ve vista la investigación en otros modelos educativos. Pero también a nosotros nos ha traído reflexiones importantes, cómo estamos haciendo las cosas, qué podemos aprender de otras universidades y cómo mejorar. También hemos tenido la oportunidad de generar proyectos de investigación conjunta con otras universidades, por ejemplo, en mi caso, desde el doctorado, con pares de otras universidades que cuentan con doctorado. Hicimos una en pandemia para ver cómo estaban siendo utilizados los recursos tecnológicos de los estudiantes, no del doctorado, sino del posgrado, y nos permitió perfilar para visualizar si en pandemia, pues a nivel de posgrado, se estaban utilizando adecuadamente los recursos con los que se contaban. De las instituciones que participamos en esta investigación, solo la institución en la cual trabajo yo tiene un modelo de educación a distancia y con uso de tecnología, las otras eran presenciales. Entonces fue como un proceso muy rico también del intercambio que hacemos en la UNED y que hacen los otros, porque también podemos aprender. Y también hemos contado con experiencias muy interesantes, por ejemplo, a nivel de maestría en la que soy docente, en la maestría de tecnología educativa, generamos un proyecto con 2 maestrías, una en Colombia y otra en España, y los estudiantes de un curso se mezclaron de las 3 universidades
y generaron un proyecto conjunto. Entonces había un estudiante costarricense, un estudiante español y un estudiante colombiano. Además de que sus formaciones eran con cierta similitud, pero no eran idénticas, aprendieron unos de los otros en cuanto a conocimiento y la formación. Pero fue un intercambio fundamental porque en el mundo laboral interactuamos con otras personas, nos relacionamos con otras personas. En este momento tenemos la posibilidad de trabajar con personas o en instituciones en otros países. Y entonces es un tema también de cómo nos entendemos, cómo nos hablamos, cómo comprendemos los significados de la palabra y no nos herimos por sentimientos, por la forma en que lo sentí muy duro, muy frío o no me gusta. Entender esa parte y además ponerse de acuerdo en el proyecto y también con horarios, porque habían horarios de 8, 4, 3 horas. Entonces eso permite que les demos a los estudiantes un aprendizaje que trasciende meramente lo disciplinar. Y yo creo que aquí hay algo muy importante. Creo que tenemos que aprender mucho más allá del conocimiento disciplinar. Entonces estamos muy preocupados en la institución por cuidar un conocimiento disciplinar que está en todas las instituciones tal vez igual. Hay conceptos básicos que todos manejaremos y tenemos disciplinas similares. Lo que no está en las instituciones es esa parte de innovación tecnológica, esa parte de la mediación pedagógica, el uso de la tecnología, el desarrollo de la investigación. Entonces yo creo que eso es fundamental y como lo he repetido aquí, me parece que la maximización de los recursos es un tema indispensable. En la universidad se trabaja mucho por medio de la Dirección de Internacionalización para generar convenios que pueden ser convenios marcos o más puntuales entre instituciones. Yo creo que esas prácticas tienen que seguir dándose y tenemos que entender que la posibilidad de generar redes interuniversitarias en proyectos, en investigaciones, en docencia, nos permite a todos y a todas crecer y también al estudiantado, porque las fronteras ahora no están delimitadas por un mapa, están delimitadas más por lo que en nuestro pensar creamos o no, porque mediante el uso de la tecnología tenemos mucho más acercamiento. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes y pues espero haberles podido aportar en esta actividad. Muchísimas gracias. Interesante lo que mencionaba la doctora Umaña, y es que nosotros estamos llamados a realizar este tipo de investigaciones, poder nosotros indagar un poquito más sobre el tipo de investigaciones que se realizan en otras universidades y tomar en cuenta estas para poder nosotros también realizar las nuestras. Sin duda alguna, su presencia ha sido fundamental en este espacio de diálogo, ya que hemos aprendido un poco acerca del fortalecimiento en la investigación. Los invitamos a que sigan participando en esta semana de investigación. Por la tarde a las 6 daremos inicio también acá a otra jornada, la cual es bastante interesante y ustedes van a poder aprender más acerca de otros diversos temas. Sin más que agregar, agradecemos muchísimo su presencia. Agradecemos mucho su presencia y, como les repito, les invitamos para que puedan continuar en nuestras jornadas. Gracias. Feliz retorno.